Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les cuento, estábamos haciendo un vivo, estamos tratando de hacer un vivo con Elías Badalasi desde la cuenta de eh, Conuvive, ok, pero no hay forma. Para mí que algo nos hicieron porque, hola Doc, hola Teddy, ahora después vamos a hablar de tu tema también, de lo que estás haciendo. Pero no pudimos arrancar con la página de Conuvive. Estoy menos censurada yo que Conuvive. Es una cosa rara. Así que esperen que le estoy avisando a Elías. Ahí entró. Abogado Badalasi. Por fin. Conuvive, sí. Habría que avisar a Conuvive. Buenas. Igual después lo Igual vamos después a lo vamos pasar a pasar a Conuvive. a Así que no hay Conuvive, así problema. que no hay... ¿Cómo estás, ¿Cómo Elías? estás, Elías? Hola Eli, bien, ¿y vos cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Me extrañaste? ¿Se me Porque escucha yo... ¿Te bien? Extrañaste? Sí. Ok. Ok. Escúchame, Elías, Escúchame, se escucha Elías, se todo escucha todo doble. doble. Y sos A ver. Sos vos. vos. Pará, me voy a poner auriculares, vamos a probar. Por favor. Por favor. Yo tenía puesto y me los Yo tenía quité. puesto y me los quité. A ver ahora. A ver ahora. Hola, hola. A ver. Sí, hay un eco terrible. Ahora no. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a hacer la presentación formal del doctor, mi querido amigo. Ya no sos Nobel, abogado, ya sos un viejo choto. Te lo digo así. Todo el tiempo que te dije joven, se acabó. Ya no sos más viejo. Ya sos un viejo. No, sos muy joven igual, Elías. También sos igual una promesa, sos una esperanza también por tu juventud, por tu profesionalismo. Abogado, Este mes cumplo escritor, 31. te digo que ya sos un viejo, te lo estoy diciendo. Yo confirmo. No, muy bien. Pero bien, la verdad que un carrerón, por lo joven que sos. Pero igual eso no es lo que te destaca. Vos lo sabés, que no es lo que te destaca tu profesionalismo, que sos un gran profesional, sos un escritor. Aparte escribiste un libro con una escritora fabulosa, creo que se llama Elizabeth Mark. Más allá de eso, lo que te distingue es tu condición, tu porte humano, tu condición ética ante las cosas y tus posturas. Y creo que eso es decir mucho más que todo lo que podemos ser, ¿no? Que cualquier profesión. Bueno, muchas gracias, Eli. No, la verdad, contento nuevamente de estar acá y muy lindas tus palabras. La verdad que yo me siento orgulloso de pertenecer a este grupo de autores que conformó el nuevo genocidio y que formó una amistad que atravesó todo y la verdad que ha sido muy lindo poder luchar juntos y continuar luchando. Así que bueno, agradecido. Y bueno, este libro que mencionabas, ya lo anunciamos la vez pasada, va a tener una segunda parte, así que ¿Eh? seguimos trabajando a por ello. Estamos ahí en la organización del tema, lleva tiempo, Sí, la sí. otra vez llevó su tiempo, pero fue hermoso, fue una cosa muy espectacular como salió todo, muy lindo, una experiencia muy buena para mí y para todos. Bueno, pero como vos decís, seguimos luchando, ¿no? Ese Ujú. libro, por supuesto, que ni que hablar, que es un cachetazo a la Agenda 2030, pero ni Sí, hablemos que ese libro, sin duda. allá cuando lo hicimos en el año 2020, fue un cachetazo total a la Agenda 2030, ¿no? Y seguimos. Y, El tema y fue que nos premonitorio. convoca, claro, el tema que hoy nos convoca es la agenda, justamente. La Sí. Agenda 2030. La Agenda 2030, y en este caso, un poquito más apuntada a los derechos humanos, ¿no?
¿Por qué? Porque, como vos ya sabés, hicimos antes de ahora algunos vivos, donde lo vimos desde el punto de vista de la política, vino Juan José Gómez Centurión a hablar de política y agenda, vino Ujú. justamente el pastor Sabassini, nos habló de familia y agenda, vino Verónica Recia y nos habló de medios de comunicación, bueno, el tema de la libertad de expresión y la agenda, y hoy queríamos hablar con vos de derechos Ujú. humanos y agenda, que bueno, es todo un tema, ¿no? Sí, ¿Qué nos querés, sí, qué sin nos podés dudas. decir? A ver, ¿cómo están planteados los derechos humanos frente a la agenda? Mira, a mí lo principal que me llama la atención, sabes que este año he comenzado una especialización, lo que vendría a ser un estilo de posgrado de un año, en donde casualmente ahora estoy cursando la materia de derechos humanos. Y me llama la atención porque prácticamente cuando se arma un debate en la clase, gira ¿Mm? todo en torno a la ideología de género, gira todo en torno a el aborto, gira todo en torno a ciertas, a ver, intentos de libertades manipuladas. Y cada vez que me encuentro con que algún compañero levanta la voz opinando diferente, ya se lo cataloga de retrógrado, se lo cataloga de dinosaurio, de no estoy a favor, no voy a permitir que digan eso y demás. Obviamente no estoy haciendo una especialización en un lugar en donde la mayoría opine como nosotros. La realidad es que no. Yo entiendo que hay muy buenos posgrados, por ejemplo, en la UCA, hay muy buenas especializaciones en derechos humanos que se enfocan muy bien en este tema desde la realidad, de cómo nosotros lo entendemos, pero bueno, yo estoy haciendo una especialización por otro tema y justo me toca esta materia y me encuentro con esta realidad. Tanto los docentes como los compañeros ya tienen la mentalidad de que la Agenda 2030 y los derechos humanos son libertades sexuales, libertades de percepción de la realidad. Y eso realmente es complicado porque altera toda la realidad que nosotros conocemos y el futuro. Y bueno, nosotros lo sabemos bien, digamos, a través de todo esto, porque hemos tenido una lucha intensa. Pero fíjate, hoy yo creo que no es casualidad que nos haya tocado justo hoy tener que hablar con lo que pasó en Argentina Terrible. ayer mismo. Vos fíjate que, bueno, es de público conocimiento. Vos fíjate cómo el gobierno, vamos a llamarle así como para no generar una afectación de susceptibilidades. Cómo el gobierno de turno termina utilizando una defensa de la vida, por así decirlo, eh, pero por otro lado manifiesta hipocresía en promover el aborto y en promover otro tipo de cuestiones. O sea, no se ponen a mirar en que la defensa de la vida tiene que ser desde la concepción y hasta la finalización de la vida, la muerte natural, sino de que utilizan un hecho, a mi criterio, a ver, perdónenme los que están escuchando, quizás opinan diferente, a mi criterio totalmente manipulado, el hecho que ocurrió, pero es a mi criterio, o sea, eso entiendo a cada uno, pero utiliza esto primero para promover un feriado, o sea, como si dejar de trabajar fuera la solución para nuestro país, y por otro lado, nos encontramos con esto, que el argumento y la defensa no es solo para que salgan y se expresen, sino que, bueno, defendamos la vida. Acá pasó algo que no tiene que pasar. Y la realidad, por otro lado, es que tenemos este doble discurso de la Claro, vida en donde el otro no me importa, en donde aprovecho la situación simplemente para encubrir algo o claro. para tapar otras cosas. Y bueno, la verdad que es así como el gobierno, y no hablo solo del local, sino a nivel mundial, este nuevo orden mundial que se está manifestando hace un buen tiempo, Sí. es así como trabaja, es así como va manipulando las mentes y la visual. Ahora, por otro lado, respecto de los derechos humanos en sí y en concreto,
A mí me llama mucho la atención porque la ley dura, o sea, los tratados internacionales en sí, pueden ser amplios en su interpretación, pero hay cosas que son puntuales y concretas. Por ejemplo, la vida no se discute. La protección al niño y al indefenso no se discute. La protección en contra de una manipulación en sus decisiones no se discute. Entonces, nos vamos dando cuenta con que surgen otros organismos que en cierta forma se arrogan la facultad de interpretar esa ley y terminan haciendo cualquier cosa. Pero si vamos al núcleo duro de las leyes son pro vida, las leyes son pro Sí, familia, totalmente. sin dudas. Ahora, Totalmente. estos organismos, que pueden ser en su momento la OMS, dependiendo de la situación y el debate que estemos abriendo, puede ser la ONU, puede ser incluso la OEA, puede ser la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana. Bueno, lo que van haciendo hasta cierto punto es doblar estas leyes que supuestamente son duras y las doblan hasta un cierto punto en donde reinterpretan todas las situaciones. Y esto que en su momento estuvo el espíritu de la ley ya no es el mismo. Ya nos encontramos con una realidad diferente de cómo interpretar las cosas. Un ejemplo claro, y te paso la palabra No, no, no. Sí, sí. para no ocupar tanto el tiempo, un ejemplo claro es la planificación familiar. En su momento, planificación familiar era algo muy distinto a lo que hoy en día nosotros entendemos, vamos a traducirlo, o mejor dicho, vamos a decirlo en su idioma, planificación familiar es Planned Parenthood. Esa sería la traducción. Entonces, nos encontramos con que la planificación familiar en su momento y bajo su contexto era una cosa, y hoy en día lo utilizamos absolutamente para otra. El otro ejemplo claro es Amnistía Internacional, creado con un propósito, a mi criterio, muy bueno y que después se rompe completamente en busca de defender diferentes intereses, ni siquiera son ideales, diferentes intereses, y se destruye. Todo el objeto inicial que tenía ya no buscan una amnistía internacional, ahora buscan cualquier otro tipo de cosa, excepto eso y hasta persecuciones. Así que bueno, nada, la realidad es esa. Si vamos al núcleo duro, se protege la vida, se defiende el interés superior del niño, pero si vamos a quienes están a cargo de interpretar eso, realmente es cuando nos encontramos con que tenemos un problema. Totalmente. No, la verdad que sí. Justamente hoy yo pensaba en eso. Justo hoy estamos hablando de esto con lo que pasó ayer, ¿no? Que por un lado nos demuestran que bueno, que volvieron mejores, ¿no? Mejores delincuentes que antes, mucho más, se capacitaron un montón. No tanto el muchacho que anda con el arma, que lo vi un poco tosco, ¿no? Lo vi un poco como que quería disparar un arma que no estaba. Bueno, en fin, había algunas cositas que, digamos, un buen productor de teatro no se le hubieran escapado esos detalles. Pero bueno, yo la verdad que tampoco creo nada de lo que vi, nada, igual que vos, que me disculpen, pues es una cosa totalmente armada. Lo dije a la mañana, lo sigo diciendo, no me impolla. Llegué a un nivel que ya no me interesa a quién le molesta, no me interesa lo que me dicen, ni tampoco me interesa las agresiones, porque te vienen los orcos, Dios mío, a decirte de todo. Pero bueno, la verdad que yo no me creí nada. No me cierra que una persona que apenas le están gatillando a los 2 minutos, sigue saludando, besito, y bueno, todo eso, y que la seguridad no haya actuado nada. Hoy me enteré que tiene 100 personas que la cuidan y ahora son 120. Explícame vos, por favor, es una manga de Claro. inútiles, todos despedidos. Bueno, pero más allá de eso, el tema de, sí, defendemos los derechos humanos muy acomodaticiamente. No solo los derechos humanos en determinadas circunstancias, ¿no? Como por ejemplo en esta situación, la vida de la señora, y no del niño por nacer, por ejemplo. Pero también, por otro lado, que justo está por ahí Esteban escuchando, vos fíjate lo que hicieron esta semana con los niños y los jóvenes y las personas discapacitadas, con discapacidades. Les quitaron, o sea, están haciendo que un montón de gente padezca algo que es terrible, que yo te digo porque
vos también, Elías, hiciste muchos amparos conmigo de también amparo salud, creo que hiciste bastante. Y es terrible, realmente el peregrinar para conseguir cosas en la justicia es terrible, es terrible. Y, o sea que esas vidas no les importan, esas saludes de ese colectivo de personas que tienen problemas no les ha importado, solamente les importa la jefa, los demás no importan. Claro. O sea que estamos en un momento muy difícil para los derechos humanos, muy difícil, y no sé si vos coincidís o cómo te parece que va a terminar, qué van a terminar siendo los derechos humanos. O sea, va a haber una redefinición de derechos humanos. Yo hace ya como 2 años que vengo diciendo que estoy viendo que estamos en un punto de inflexión, donde hay que ver de qué lado va a quedar el derecho humano, si va a quedar como lo que siempre fue, porque ahora eso yo te iba a preguntar, que nos cuentes un poquito, cómo es que nace esta teoría de los derechos humanos y por qué nosotros decimos que la Agenda 2030 se opone a los derechos humanos, pero de punta a punta. O sea, Claro. porque históricamente, ¿no? Hay un problema ya histórico, un problema conceptual, ¿no? Sí, 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 sin dudas. A ver, no me quiero desviar mucho del tema, pero vos mencionaste el tema de los niños, de los discapacitados. Eh, si bien es un tema puntual, yo me voy dando cuenta que van por todo, en realidad, porque afectan a todos los sectores que uno pudiera llegar a interpretar vulnerables. A ver, el modo del trato que tienen incluso sobre los jubilados en nuestro país es Terrible. deplorable, es terrible, es una vergüenza. Ahí es como nos vamos dando cuenta de que en realidad no le importa al individuo, le importan ciertos intereses, vuelvo a decirlo, porque hasta incluso defender un ideal pudiera llegar a ser bueno, pero si el ideal va en contra de ciertos principios éticos y morales, hay que tener cuidado. Entonces yo lo que entiendo acá es que el vil metal pesa fuerte, hay Eh, ciertas sin dudas, hay ciertas ideologías que están pisando fuerte por el sentido económico de esta realidad. Hay negocios a través de esto que están afectando y generando que todo esto se mueva mucho más rápido de lo que se movía antes. Hay, vuelvo a decir, no me quiero ir de tema, pero es tan grande la cuestión. A ver, hay mafias farmacéuticas, hay temas de laboratorio. Con todo lo del COVID hace 2 años nos fuimos dando cuenta del peso la que plata que han tienen. puesto en laboratorios Sí, para sí, sí, lograr esta inoculación así a lo loco, diestra y siniestra, a todo el mundo, sin excepción, es una cosa que nunca se ha visto en la historia de la humanidad que hayan hecho. Son cosas sí, que sí, sí, sí. no se hacen, están casi te diría en los anales de la infectología, dice que no se puede hacer esto, y lo han hecho, y lo han hecho. Entonces Sí, ya uno se da cuenta que billetera mata derecho humano también. claro, sin duda, Vamos por sin duda. todo, vamos por todo. Mira, yo también me he dado cuenta de cómo manipulan la información, cómo van demostrando cosas que no son, como si fueran, y, y- y con grados realmente peligrosos. A ver, la lucha es de antaño, pero cómo los medios de comunicación también se han involucrado en manipular toda esta situación, es vergonzoso, Sí, total. es Grandes deplorable. operadores, ¿eh? Sí, sí, Grandes sí, sí, todos operadores del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Siempre es algo que para mí, yo lo veo y para mí es algo obvio. Cuando yo recorro lo que dice la Agenda 2030 y mirás un poco los medios, y vos decís, ellos te lo están diciendo en la cara todo. Ellos no sí, esconden nada. No es que, a ver, que vos decís, lo hacen a las escondidas. No, no. Vos decís, ahora quieren, están que dale con la eutanasia, ¿no? claro, Que obviamente ellos te hablan de la muerte
Digna. muerte digna o la muerte. Sí, Muerte digna. Asistida, ¿no? Bueno, o sea, sí, antes sí, era una sí, muerte asistida, una muerte digna asistida. mm, Ahora ya se le sacó lo de digna y solamente es asistida. Y de claro, a poco nos vamos enterando que determinadas circunstancias hacen que el pariente te pueda pedir la eutanasia tuya. O sea que ya tampoco está asistida, no es voluntaria. O sea, es claro, como que, bueno, esto de los eufemismos, ¿no? Los grandes sí, enemigos de los derechos humanos. Los sí, eufemismos, sí, sí, sí. ¿no? Mira, Entonces, sí, yo creo que nos muestran todo. Bueno, ¿no te parece un poco que nos muestran todo y que nosotros quizá no lo queremos ver? y a ver, nosotros nos hemos dado cuenta, hablo de vos y yo, y sobre todo el movimiento Pro Vida, que si uno no tiene la intención de averiguar, de investigar, de buscar por su cuenta, te terminan convenciendo absolutamente de cualquier cosa. O sea, Cualquier. la realidad es que creer simplemente lo que te cuenta la tele, lo que te cuenta el político que más te gusta escuchar y demás, sin alimentar tu propia idiosincrasia, tu razonamiento, tu raciocinio, no sirve. Entonces, la gran mayoría de nosotros, incluso todos los que están conectados hoy, es porque quieren aprender, quieren conocer más, no se quedan simplemente con lo que se menciona. Eh, Detalle que me quedó colgado por mencionar con el tema del COVID. Yo me acuerdo en una charla que tuvimos con un amigo muy gran amigo que tenemos entre nosotros, que es Fernando Cecín, es Sí, médico oncológico especialista, ahora está trabajando en Estados Unidos. Él ya había trabajado antes en Estados Unidos y vino a la Argentina, estuvo luchando por la patria, estuvo luchando con todo el movimiento pro vida, súper reconocido en su ambiente. Él una vez nos contó, en una charla que tuvimos, que por ejemplo el virus del HIV, el SIDA en sí, no logran encontrar la vacuna, por más de que llevan, a ver, por lo menos la ciencia moderna 50 años trabajando en tratar de conseguirla, no sí. logran encontrarlo, no logran encontrar una vacuna útil, digamos, para combatir este virus, por el hecho de que el virus del SIDA muta, cambia, a ver si esto suena, genera nuevas cepas constantemente. Es por eso que no logran encontrar una vacuna efectiva. Entonces, si ya llevan 50 años de investigación y todavía no logran algo útil, digamos, para probar con humanos, ¿qué realidad podemos llegar a defender? Y por esto digo, la manipulación mediática es muy grande. ¿Qué realidad podemos llegar a comprender de si es cierto o no de que aparezcan tantas farmacéuticas hoy en día, tantos laboratorios con vacunas contra el COVID, que Claro. es un virus que tiene un desarrollo, está bien, puede llegar a tener 6 7 años porque es un virus de laboratorio, por más que muchos no lo quieran confesar. Pero supongamos que tiene 2 años, bueno, en 2 años no sacás una vacuna seria, No, realmente. A ver, ni siquiera sabemos las consecuencias en las futuras generaciones. Entonces, la realidad es que es complicado el tema, pero es necesario investigar. Es algo que nosotros siempre proponemos. Por eso escribimos libros, para que la gente lea y se claro, informe. Por eso hacemos estos videos. exacto. La realidad es mucho más grande de como mayormente te lo enseñan, mucho más compleja de como te lo cuentan en la tele, y es necesario profundizar para después poder uno tener su propia opinión, pero bien fundada al respecto. Ahora, hablábamos de derechos humanos. A ver, el origen de los derechos humanos oficial, la historia oficial, inicia con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todo lo que se cuestionó eh, partamos de la base de que hasta entonces no existían supuestamente, entonces se podía hacer cualquier cosa. Y la idea es que la Organización de las Naciones Unidas, todas las Naciones Unidas, decidieron proclamar ciertas declaraciones que apuntaban a proteger la vida principalmente, o sea, el origen oficial inició así, la vida, y la dignidad de las personas. Entonces, eso es algo que hoy nos encontramos que está completamente vulnerado, que inició de una forma que uno, o sea, vuelvo a decir, relato oficial, inició de una forma muy buena,
pero que hoy en día se ha desvirtuado tanto que nos encontramos con cualquier cosa, no es lo mismo. Entonces, yendo a tu pregunta de si los derechos humanos están en un constante cambio, la realidad es que sí, lamentablemente sí. Claro, Quiero esa es hacer la una... pregunta. ¿Podrían estar en un constante cambio? Claro, sí, ¿Pero en sí. qué sentido sería que tendrían que cambiar para seguir siendo derechos humanos? Claro, claro, claro. ¿Cuál es la dirección hacia dónde vamos con todo esto? Esa es la cuestión. Tengamos en cuenta de que los derechos humanos lo que apuntan a interpretar, no digo hoy en día, sino en términos generales, los derechos humanos en sí, es que el derecho humano se le reconoce a la persona, no es que se le otorga. O sea, el derecho a la vida es un derecho primigenio, es propio. Si no existe la vida, no existen los demás derechos. Entonces, Claro. se le reconoce el derecho a vivir. No es que alguien no tenía derecho a vivir y Y viene uno una se lo da. declaración, claro, y uno se lo da. Es Entonces, como el derecho ahí, al aborto, que te lo dan. exacto, Mm, exacto. Yo no escuché a Entonces, nadie que tenga el derecho al aborto desde que nace. ¿Vos? no, no, sin duda, no. No, al menos no sería un derecho humano. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta que están alterando la interpretación, están alterando, digamos, el núcleo fundamental de esta definición. El derecho humano nació para proteger la vida y la dignidad de las personas y se entiende que el derecho humano se reconoce, no se otorga. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estas nuevas realidades, sobre todo ideología de género, sobre todo Agenda 2030, que esto incluye aborto, incluye pedofilia, incluye un montón de otras cosas que nosotros ya veníamos anunciando en los últimos capítulos de nuestro anterior libro. Esto incluye un montón de cosas que ya están a la puerta, que ya se están viendo y que son reconocimientos de lo que en su momento se dijo nuevos derechos. Entonces, si son nuevos derechos, no son derechos humanos. Es una mala interpretación poder hablar de esto como derecho humano. Ahora, ¿por qué lo dicen de esa forma? Porque si hablan de derechos humanos, pueden agarrarse de todo un bagaje normativo que viene de años que los protegería. Si ellos reconocen que esto es nuevo, que es cualquier otra cosa, no es lo que era antes, la realidad es que Sonaron. no sonaron, no tendrían la defensa. Entonces, bueno, de ahí es donde se agarran. Explicar eso, ¿no? Los derechos Ujú. humanos tienen una muy especialísima defensa y protección. Por ejemplo, en Argentina, determinados delitos, ¿no es cierto?, que se consideran de lesa humanidad, son Claro, imprescriptibles. Entonces, porque exacto, justamente porque estás dañando justamente la condición humana, ¿no es cierto? Por eso se llaman derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Lesa quiere decir humanidad lesionada, ¿no? O sea, cuando no es que te lesionaron ni tu cuerpo, ni nada, digamos, material, sino que están lesionando tu misma condición humana. Esto tiene que ver con, por ejemplo, con la trata de personas, tiene que sí, ver con los abusos, los crímenes de guerra. O sea, estamos hablando de cosas que realmente producen un daño en la humanidad más profunda, ¿no? Esto, a mí me gusta explicarlo porque no todo el mundo entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, que es algo mucho más profundo de sí, la liviandad que se le da en los medios y de la liviandad que a veces uno, bueno, habla de derechos humanos, es algo muchísimo más profundo y que tiene que ver con la esencia misma del hombre. Por eso todos tenemos los mismos derechos humanos, porque no es algo de lo cual uno pueda ser, bueno, puede ser violentado, pero es algo que viene inescindiblemente unido a la condición humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, exacto, la dignidad, por ejemplo, la salud, es algo que el hombre necesita salud porque hace a su esencia. Si no tenés salud, no sos hombre en algún punto, ¿no? O sea, te resta humanidad, la salud, bueno, todos los derechos, la vida, por supuesto, la vida, el sostén de todos los demás derechos. Entonces, lo que yo estoy observando, Elías, quizás vos te fijas conmigo, que toda esta redefinición, digamos, de derechos humanos, como vos decís, muy astutamente efectuada para poder tener todo este sistema proteccionista de los derechos humanos sobre cosas claro. que no lo son, en realidad lo que buscan es algo
que tiene que ver con una despoblación mundial. No sé si vos pensás igual o qué, cuál es el objetivo de esta agenda. ¿Cuál es el Sí, objetivo? sí, a ver, coincido. Para poder hablar de una despoblación tendríamos que tocar temas más profundos que tocan la vinculación con el aborto y tocan también la ideologización del género, o sea, la nueva perspectiva de las realidades de las personas. ¿Por qué? Porque a ver, todo pudiera haber comenzado diferente, pero la realidad es que no. Se utilizaron malos consejos de malos consejeros. Entre ellos tenemos a un economista llamado Thomas Malthus, que él decía de que no iba a alcanzar, haciendo un análisis económico, no iba a alcanzar los alimentos, las materias primas, en realidad, si hablamos más con propiedad, a cierto punto, a cierto nivel, para poder alimentar a todas las bocas que hay en el mundo. Y la realidad es que el nuevo orden mundial se apoya mucho de eso, se apoya mucho de hablar de no alcanzar el alimento, hablan muchísimo de cambio climático, que es un tema para debatirlo, no tenemos la oportunidad ahora porque es demasiado largo, pero es un tema realmente para debatirlo, Súper. si es así como sucede y todas las consecuencias a través de eso. Hablan de, bueno, a ver, apuntar a un crecimiento económico sostenible, pero por otro lado nos encontramos con, por ejemplo, simplemente por decir, el Fondo Monetario Internacional u otros órdenes que te dan dinero fomentando esto, o sea, el crecimiento económico sostenible a través de diferentes políticas que el Estado tiene que implementar, que se compromete y queda obligado a implementarlo, que están vinculadas con, por ejemplo, esta despoblación que vos decís. A ver, la despoblación yo creo que está vinculada con un control demográfico, con un control de población. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, los países emergentes, los tercermundistas y demás, no terminen creando más bocas que alimentar? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, realmente hay toda una parafernalia a través de eso, pero si nos ponemos a analizar, una de las cosas que más promueven cuando le dan préstamos a países emergentes es que saquen una ley de aborto. ¿Por qué? Porque de esa forma tenés un control poblacional bastante claro, o sea, le metés en la cabeza a las familias de que si no quieren tener el chico tienen derecho a no tenerlo, y como tienen derecho a no tenerlo, no es que no se tienen que cuidar, sino de que lo que tienen que hacer es directamente pedir una asistencia estatal para eliminar ese problema. Entonces, después se enseña en la educación, en las escuelas, de que el aborto es una problemática a resolver. Ahora seguramente se enseña de que es un derecho, porque lamentablemente en Argentina es así, es una gran pena, pero hasta hace algunos años, cuando uno miraba los cuadernillos de la ESI, se hablaba del aborto no como un delito, que en ese momento era delito, sino como una problemática a resolver, una problemática social a resolver. Entonces, nos vamos dando cuenta como que poco a poco van metiendo ciertos Sí, temas sí, y sí. van manipulando a la sociedad. Fíjate que en los países que ya tienen aborto, mayormente el problema está vinculado, ya no está tan enfocado en aborto, sino están más enfocado en eh, las nuevas sexualidades, las nuevas ideologías respecto del género, personas que empiezan a encontrarse con... faltaría que estuviera acá en esta charla Ezequiel Baigorria para hablarnos de cuestiones psicológicas. Vamos a dar una Pero charla con Ezequiel, la sí, próxima con Ezequiel. buenísimo, buenísimo. Faltaría que él toque ese tema porque él es un profesional. Pero bueno, nosotros dentro de lo que hemos... Sí, sí, sí. Sí, sí. Dentro de lo que hemos leído y estudiado, sabemos de que ha cambiado incluso la interpretación de la medicina en relación a este tipo de percepciones. ¿Por qué? Hay un estudio que es el DSMB o DSM-5 que hablaba de la disforia de género, que era una interpretación de la realidad
respecto de tu propia identidad. Ahora, eso se fue cambiando porque se fue interpretando que era invasivo y agresivo para la persona, y en vez de tratarla como un tratamiento psicológico, como una ayuda a superar, lo convirtieron en un reconocimiento. Argentina, por ejemplo, si no me equivoco, desde el 2012, no me acuerdo muy bien cuándo salió la ley, es la ley de identidad y género. Sí, sí, Me sí. acuerdo, creo que 2010 fue ley de matrimonio igualitario y año 2012 ley de igualdad de género. Hoy en día se prohíbe por ley decirle a una persona que no es como dice que es. Se interpreta como que uno la estaría discriminando. Sí, Se intenta incluso ayudarla. Entonces, ahí están mencionando el manual de psiquiatría. Perfecto. sí, Muchas gracias, Alquimia Chaltén, sí, alquimia. escribirlo. Eh, bueno, sabemos de lo que estamos hablando, realmente. Nos encontramos con todas estas nuevas realidades. Ya los psicólogos y la medicina en general ya no puede intentar ayudar a estas personas porque te persiguen, porque te tratan de discriminador y demás. Y nos encontramos con que lo único que hay que hacer es aceptarlas, es ayudarlas. Y si esta persona tiene, y ojo con esto, porque la perspectiva de género está muy vinculada con una mala interpretación de la realidad, una desviación en la interpretación de la realidad, que en otro tiempo, bueno, hoy en día se le llama también en la medicina, pero se reinterpretó esto, eh, estaba vinculada con problemas psicológicos, estaba vinculado con la esquizofrenia. Una persona que es esquizofrénica es una persona de que por momentos puede tener una doble identidad, tiene una nueva percepción de la realidad, de lo que está viendo. Ahora imaginemos esto en las personas que tienen una nueva percepción de su identidad, no una nueva percepción de la realidad, sino una nueva percepción de la identidad. Está muy cercano a eso, pero no podríamos decirles esquizofrénicos. No podríamos intentar ayudarlos a salir de eso porque nos denunciarían. Entonces, fíjense cómo poco a poco van cerrándole camino. Las personas que tienen problemas no se las ayuda. Las personas que necesitan una solución, por ejemplo, esto del embarazo inesperado, bueno, en vez de ayudarlas a contener a esa familia y a poder hacer que crezca el niño sano y salvo y con salud, o sea, Una caja de misoprostol. exacto, Y o sale sea, 120 pesos. sí, sí, O sí, sí, 200 pesos. en vez de promover los derechos humanos, los reales derechos humanos, o sea, salud, dignidad, vida, lo que hacen es alterarlo. Nuevos Totalmente. derechos por sobre encima de los derechos de los demás, lo cual eso incluso está mal, o sea, genera una injusticia, no genera una equidad, y nos encontramos con estas nuevas realidades. Y después, por otro lado, es el ataque constante a los jubilados, a las personas mayores de edad, a los discapacitados, la ideología impuesta constantemente en las escuelas, el aborto y a nuestro criterio, porque creo que interpretamos lo mismo, prontamente la pedofilia. Que alguno dice esto es una locura, pero la realidad es que no, lamentablemente No, es no. algo que poco a poco está viniendo. Fíjense de que estamos hablando de eh, el poliamor, en su momento se mencionó. Estamos destruyendo las familias, la interpretación de la familia. Estamos destruyendo esto de que uno es para el otro y juntos son más fuertes. No, ahora prácticamente la sexualidad es libre, cada uno hace lo que quiere y puede llegar hasta extremos inesperados y peligrosos. Después nos encontramos con esto de que para el amor no hay edad. Y ahí Sí, es donde nos metemos en el tema más peligroso, sí, claro. porque si en el amor no hay edad, pueden haber cosas muy complicadas. Dentro de la ideología de género tenemos percepciones de la realidad, que no son Perdón, esquizofrenias, voy a hacer según la algo, medicina moderna. decirte algo, te voy a contar algo Sí, dale. que a mí me gusta, no es que me gusta, me parece una genialidad cuando Emanuel Danan Ujú. agarra y dice, bueno, vos me estás a mí diciendo lo que yo soy una nena de 13 años. Él se pone en ese rol.
Entonces le dice, bueno, ahora que soy una nena de 13 años, si vos te percibieras un varoncito de 12 o tu hijo de 12 años, ¿cómo ves que yo ande con tu hijo de 12? Claro, porque, a ver, viene todo mezclado. Viene el tema de la edad, de autopercibirse de otra edad, pero también Ujú. viene el tema de que te autopercibís con otro género. Entonces, ¿qué Claro. ocurre? Esa mezcla es totalmente explosiva. Bueno, mirate el detalle de los baños mixtos. Los baños mixtos también es otro problema. Es un problema que está creciendo cada vez más. La posibilidad de que los chicos de diferente sexo puedan ingresar a un baño en común, eh, y que cualquier persona que se autoperciba de esa edad pueda ingresar también. Poco a poco, de nuevo, estamos yendo a una desnaturalización que termina siendo una locura. Pero es necesario despertar las mentes porque esto es poco a poco y constante que lo vienen haciendo, al punto tal en donde te encontrás, te vuelvo a decir, te encontrás en un posgrado en donde todas las personas piensan de esa forma y vos quedás solo. Y el que levanta la voz es totalmente criticado y cuestionado. Eh, a ver, Qué barbaridad. con, con todo esto, lo que queremos hacer respecto de las personas que nos están escuchando, no es que se preocupen, sino es que se ocupen. O sea, que nos movilicemos, que empecemos a cambiar esta forma de ser, que lamentablemente el COVID nos ha hecho estancarnos mucho, nos ha hecho quedarnos mucho en las casas. Eh, y, a ver, es una realidad, cambió la percepción de la vida para muchas personas, pero Sí, es cambió. necesario que nos movilicemos y que actuemos, que a todos los que estén dentro de nuestro propio ámbito social tratemos de hablarles de este tema, los padres con los chicos, que no dejen simplemente a la escuela y la educación, porque puede llegar a ser peligroso. Algunos tienen una muy buena educación y lo aplaudo, pero hay otros que lamentablemente no, y uno no sabe con qué se encuentra. Eh, La mayoría no, Elías. claro, la La mayoría amplia no. mayoría no. La amplia mayoría tenemos que pelear contra los libritos de la ESI, contra el pañuelito verde en la escuela, contra, bueno, también por ahí leí a alguien que puso los discursos de odio, también son Sí, producto de la Agenda 2030, esto de no solo de generar discursos de odio reales, sino de imputar a los demás de que generan discursos de odio, que hoy lo estamos viendo claramente, cómo te manipulan de una manera horrorosa y te hacen creer que porque vos decís que no crees en una pantomima como la de ayer, está generando un discurso de odio. Pero, por favor, o sea, claro, no saben lo que es un discurso de odio, o sí lo saben, y saben lo fuerte que es decir que algo es un discurso de odio, y lo aplican a cosas que no lo son. ¿Para qué? Para discriminar, para reprimir, para limitar tus libertades, ¿entendés? Esto de, si no te vacunás, sos un asesino, vacunate porque matás a tu abuelo, vacunate porque la sociedad te lo pide, eso realmente, eso generó discursos de odio, Elías. Yo sí, sí, te sí. digo sinceramente, el derecho, uno de los derechos humanos más inalienables, bueno, son todos importantes, pero uno que yo considero súper importante es el derecho sobre el propio cuerpo de manera verdaderamente absoluta. El propio, no el Claro, ajeno. El bebé es un cuerpo ajeno, pero sobre el propio, imagínate que te quieren inocular con algo que vos no sabés lo que es, que te lo hicieron hace 2 meses, lo inventaron en un año, y vos te negás y encima no te dejan hacer tu vida. Es terrible. O sea, realmente los derechos humanos durante la pandemia se han violado de una manera sistemática y como, bueno, yo tengo 51 años, jamás lo viví antes, jamás lo viví como se vivió y realmente lo que generaron fueron discursos de odio hacia los que no nos vacunamos, hacia los que de repente no usaban bozal, no usaban bozal. Hubo un montón de situaciones espantosas, no sé si vos lo viste.
Sí, 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 sin duda. Mira, a mí me tocó tener que representar legalmente a una familia que no querían que su, bueno, hijo o hija, vamos a decirlo así para no contar tan a detalle el tema, se vacune por algún motivo puntual, no querían que ocurra. Y bueno, yo les dije, vamos a comenzar con esta estrategia inicial, después vemos cómo seguimos, que es pedir una exención al Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a pedirles, vamos a explicar fundadamente, con certificados médicos y todo, el por qué no queremos que vacunen a este niño o a esta niña. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Esto es lo que a mí me llamó la atención, pero Déjame que la, adivino, a ver. No, no te lo dieron. no, no, te cuento porque es esperanzador, es esperanzador. La verdad que le digo a la gente de que lo intente, de que se mueva, porque a veces se encuentra esto. La realidad es que se lavaron las manos. La respuesta es, no les podemos autorizar a no hacerlo porque no es nuestra competencia hacerlo. Lo dijo el Ministerio de Salud de la Nación en una respuesta privada. Esto es una competencia de las provincias, dijo. A ver, lo mismo que yo venía diciendo en mis discursos, de que el Ministerio de Salud de la Nación no puede andar exigiendo nada, porque salud y educación es un tema propio de las provincias, lo mismo es lo que respondieron. Me dijeron, mira, nosotros no te podemos ni autorizar ni prohibir nada porque no es nuestra competencia. Pasó con los barbijos, Elías. Con los Sí, barbijos, con el informe que pedimos de barbijos, ¿qué nos dijeron? Son simples recomendaciones que claro, están en los medios de comunicación, salió en todos lados que había un informe que decía que eran simples recomendaciones. Pero más vale, si el Ministerio de Salud de la Nación no puede obligar a nada. exacto, no puede, no puede. Ahora vos Bueno, fíjate, por otro lado, yo me acuerdo en algún momento, creo que fue el año pasado, al presidente haciendo cadena nacional que diciendo que iban a haber repercusiones penales para aquellos que no acataran estas órdenes. Entonces, fíjate cómo es de nuevo un doble discurso. Lo que te cuentan los medios y lo que te cuenta el gobierno de turno es algo, pero si vos te quedás con solo eso, vas mal. O sea, tenés que ir por el otro lado a fondo, defendiendo tus derechos, contratando profesionales para trabajar, sí, exacto. porque si no te pasan por arriba. Entonces, bueno, es eso lo que proponemos también. Acá, bueno, ya depende de los padres cómo ellos quieren seguir, pero la respuesta les es bastante útil. No hay una exigencia de parte del gobierno. No hay exigencia. No. Pero bueno, Entonces, nos hicieron creer que sí, con el discurso perverso, ¿no es cierto? Con el discurso perverso, manipulado, con el discurso nunca más Overton que nunca, mm, nunca más manipulado y bueno, con una ingeniería social diametrada, pero diametralmente organizada, nunca jamás algo tan perfecto hicieron y bueno, por eso hoy mucha gente está pagando unas grandes consecuencias, Elías. sí. Bueno, nos van a quedar poquitos minutitos ya. Entonces Ujú. quiero que nos dejes un mensaje, pero necesito que sea un mensaje esperanzador. Hoy, Bueno, porque estamos todos muy, muy golpeados de todo lo que está pasando en nuestro país, sí. de a nivel, o sea, malo o bien, uno, por algo estamos en Argentina y bueno, algunos quizás pudiendo irse no se van por algo, porque pensamos que la patria hay que defenderla, siempre. Y bueno, hacemos patria como podemos, nos equivocamos, bueno, en fin, hacemos lo que podemos. Y entonces necesitamos dejar una esperanza, porque lo que está pasando es terrible. Es un tema que no se puede hoy soslayar de ninguna manera, por más que querramos hablar de lo que hablemos, estamos en una incipiente guerra civil, yo la estoy percibiendo. Ahora sí, estoy viendo el mensaje que hoy dieron todos los políticos, todos los políticos los que están, por supuesto, en el gobierno, ¿no? No de la oposición, pero todos los que están en el oficialismo, directamente realmente con cosas muy odiosas hacia toda la población, en realidad, porque uno dice, no, le está diciendo a la oposición, no le está diciendo a la oposición, le están hablando a los que no están con ellos. O sea, todos los que no coinciden, desde hoy somos enemigos, podemos ser objetos de persecuciones
en fin, una cantidad de cosas. Entonces tenemos que dejar un mensaje de esperanza y de unión. Así que si vas a decir algo negativo, no te dejo, te corto acá. Tenés que dejar un mensaje esperanzador. No, sin duda, sin dudas. Quiero dar un cierre a todo esto que estábamos hablando para que simplemente sepamos la gravedad de las cosas. Nosotros siempre hemos mencionado desde que nos conocemos respecto de un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que si uno ve y va uniendo diferentes puntos, se da cuenta que ya existe. Pero se puede agravar eso. Depende de nosotros evitarlo, pero realmente se puede agravar. Yo estaba buscando los objetivos que tiene la ONU respecto de la Agenda 2030 Sí, puntualmente, y es muy llamativo, porque obviamente parecen esperanzadores, parecen muy lindos, están hablando de, claro, fíjate, habla de erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria, garantizar una vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, uno de los puntos que está, o sea, porque uno va agarrando cosas lindas, pero se tiene que dar cuenta que hay por otras supuesto. estrategias claras. Después dice asegurar el acceso al agua y la energía sustentable, promover el crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, algo que ya mencionamos, promover la paz, facilitar el acceso a la justicia, y fíjate el último punto, y fortalecer una alianza mundial para el desarrollo sostenible. Esto de fortalecer una alianza mundial es Ay, nuevo orden mundial. O sea, total. sí, sin ningún lugar a Eso dudas. ya te lo están Y diciendo, te lo están sí, diciendo en sí, la sí, cara. te lo están diciendo en la cara. Después, por otro lado, el tema del desarrollo sostenible y, la eliminación de la pobreza, lamentablemente es la eliminación de la pobreza a, Eliminando a el pobre. costa de eliminar el pobre. Sí, sí, sí. O sea, no te lo cuentan, pero es así. Con todas las estrategias que están haciendo, la realidad es que sí, el pobre va a seguir siendo pobre. Es una perversión total, total. Claro, o sea, el pobre va a seguir siendo pobre, pero se va a poder vestir de mujer, se va a poder operar los pechos, se va a poder practicar un aborto, va a seguir siendo pobre. Entonces, ¿cómo eliminan la pobreza? Van eliminando el pobre. Incluso si tiene problemas psicológicos, no importa, lo respetamos como se sienta, como se autoperciba, lo respetamos. Ni siquiera lo ayudamos. Entonces, hacia todo eso estamos yendo. Y después, yo no sé si Matus tenía razón o no tenía razón respecto de que no iban a alcanzar las materias primas para alimentarnos a todos. Pero la realidad es que por cómo viene la mano, vienen manejándolo muy mal a eso. Entonces, Sí. es para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es el lado bueno? ¿Cuál es el mensaje esperanzador? La realidad es que todos juntos podemos cambiar las cosas, podemos cambiar la realidad. Esto de formar grietas no sirve. Esto de discurso de odio, que sé que lo mencionaron porque en su momento se habló de un proyecto de ley para ir a fondo a perseguir a quienes ellos interpreten como discriminador, y esto hasta pudiera llegar a ser un motivo para cerrar iglesias, porque si la iglesia dice eso es pecado, entonces ya directamente te están discriminando. Es Totalmente. peligroso. Entonces, tenemos entre nosotros la posibilidad de apoyarnos, de estudiar, de cambiar las cosas. Siempre propongo esto. Obviamente no es para todos, pero hay que apoyarlo. Involucrarse en la política, intentar cambiar las cosas. Cuando hay que movilizarse, sin lugar a dudas. No para apoyar a un candidato puntual o algún circo que se haga en el momento. La realidad es para cambiar realmente las cosas. Vamos a ir en Exacto. contra podemos llegar a ir en contra del mundo, ojo, Sí. pero es Mira, necesario. la verdad que estos 2 años tenemos muchas cosas que hemos hecho y te digo sinceramente, o sea, yo reconozco en acciones que hemos hecho muy grandes, como por ejemplo lo que ocurrió con la ESI, que realmente cuando hicimos toda esa mega movida, si vos te fijás, la ESI sigue estando, pero quedó reducida a 2 clases Sí, por año. Lo tuvieron que sacar porque, bueno, eso fue una victoria de todos los padres que fuimos, todo el país se levantó contra eso,
callados, en silencio, en un anonimato, pero sirvió. Cuando iban a poner la vacuna obligatoria en diciembre de 2020 hicimos de todo. Un montón de gente a lo largo y a lo ancho del país nunca pudieron poner la obligatoriedad, pero porque estuvimos ahí diciendo que no, con Claro. cartas, documentos, o sea, los resultados están. Entonces, ahora lo que nos corresponde hacer es defender nuestros derechos humanos que tienen que ver con qué, con la libertad de expresión y con la democracia, ¿sí? Que tienen que ver con la libertad. Entonces, algo vamos a tener que hacer, Elías, no sé si vos pensás igual, no sé si salir, mandar cartas, documentos, notas, no sé, estoy pensando, pero algo tenemos que hacer porque nos están tratando a todos de delincuentes, directamente. Sí, Hoy yo cuando empecé el vivo aclaro que yo no lo conozco al tipo del chumbo, aclaro que esa horca que llevaron, la guillotina, yo no tampoco la tuve nada que ver con... Aclaro, ¿viste? Porque ahora somos todos sospechosos, es así. En vez de ser todos inocentes hasta que la ley demuestre lo contrario, ahora somos todos culpables hasta que la ley te demuestre lo contrario. Es de loco, no, sí, es de sí, loco. sí, Así sí. que, bueno, vamos a cerrar acá, Elías, con el agradecimiento de siempre que nos dedicas este ratito. Te felicito por todo lo que estás haciendo y seguís. Y bueno, y te convoco para que pensemos juntos algo para una movida nacional grande, para dejar claro que no nos vamos a comer el discurso de odio de esta gente hacia nosotros. Sin dudas. No, gracias a vos realmente, gracias a todo Convive que me han invitado a esta charla, gracias a la gente que se conectó, que cada vez son más. Sí, sí, Eh, sí. sí espero que se grabe, que esto se difunda, Sí, lo que vamos a difundir llegue. acá, pero sobre todo en la página de Conuvive, y te lo voy a dar a vos Ujú. también para que lo difundas, y lo mandamos a todos los grupos de Telegram, hay un montón de gente, miles de personas ahí Sí, sí, viéndolo. Lo sí, que sí. pasa es que lo vamos pasando en Twitch porque viste que te censuran. Entonces lo Claro. bajamos y ya lo vamos pasando en otras plataformas para que la gente lo pueda tener, viste, y no se pierda. Sí, 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 sin dudas. Así que bueno, gente, la idea es aprender, estudiar, movilizarse, acompañar. Si hay alguna persona que se quiere involucrar en política, déjenla involucrarse, apóyela, porque los cambios se tienen que hacer de una forma u otra, pero si es desde adentro es mejor. Nosotros siempre promovemos la idea de poder tener un candidato que pueda llegar a tener nuestros ideales, porque Claro, ¿qué sería lo más importante? Entonces, la realidad es que esto no va a venir de la nada, necesita de un trabajo y depende de todos nosotros. Y en el uso de la profesionalidad, o sea, el docente que enseñe bien, el médico que cuide las vidas, el abogado que defienda los derechos. Todo esto exacto. lo hacemos en conjunto. Y la ciudadanía, bueno, se tiene que levantar y hacer respetar. Tenemos que hacer Así que algo. bueno, sí, Bueno, sí, sí, sin gracias, dudas. Elías. Y bueno, como hice durante 2 años que hicimos vivos durante la pandemia, saludá porque se terminó. Listo. Chao, muchas Chao. gracias. Gracias, chao, chao.